Luego pasamos al grupo 1642, que es a las 7 de la mañana. Luego a las 9 entra el grupo 1643. Y acuérdense que ya los miércoles el grupo 1649 empezamos a las 12 del día. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, doctor. Listo. Está claro, como el agua del río Sinú. Bueno. Así es. ¿Ahí ven bien? Sí, señor. O sea, ven bien grande la diapositiva normal, ¿verdad? No, No, señora. todavía. Maestra. ¿Cómo? No, Ahí se doctor, ven se ven todas las diapositivas todas las en diapositivas. pequeñitas. Se ven todas las diapositivas, listo, ya les voy a cambiar eso. Ok. Ya les voy a cambiar eso. ¿Ahí? Ahora sí, doctor. Listo. Bueno, Señor. entonces vamos a hablar del examen físico del aparato cardiovascular. Este es un examen físico que es importante para ustedes. Muchas patologías, muchos motivos de consulta de los pacientes son de origen cardiovascular, entonces es importante que ustedes tengan en cuenta esta parte. Solamente vamos a ver la parte inicial, la partecita inicial de este examen físico, porque luego continuamos con cada grupo en particular para comenzar a trabajar esta parte. Entonces, perdón. Bueno, cuando nosotros vamos a hablar del examen físico, cuando nosotros vamos a examinar un paciente que lo más probable es que tenga una situación o un problema a nivel cardiovascular, tenemos que tener en cuenta, y estos motivos de consulta son importantes porque estos motivos de consulta les da idea a ustedes de historias clínicas. Entonces, por ejemplo, el paciente que se sospeche que tiene una enfermedad cardiovascular uno de los motivos de consulta más frecuentes es la disnea. Acuérdense que la disnea es compartida tanto a nivel respiratorio como a nivel cardiovascular y específicamente a nivel cardíaco. Entonces, si el paciente consulta, y acuérdense, ahora se los digo, cuando ustedes hablan de dificultad respiratoria, eso lo puede decir el paciente, pero usted cuando hagan en la evolución de la enfermedad actual, usted tiene que hablar de disnea. Y usted tiene que preguntarle al paciente, acuérdense los grados de disnea que yo les hablé en la clase pasada, del grado 1 al grado 4. Y entonces tendría usted que preguntarle al paciente el grado de disnea. Si es de esfuerzo, o si en el caso de que sea de esfuerzo, si es de pequeños, medianos o grandes esfuerzos. Y la otra que es de reposo, que es cuando el paciente tiene disnea aún estando sentado. Entonces hay que definir el grado de disnea cuando nosotros preguntamos al paciente. Y lo otro es la ortopnea, que es ese paciente que tiene disnea en la noche, cuando está acostado boca arriba y tiene que sentarse cada ratico porque no puede respirar. Eso se llama ortopnea, orto de posición, ortopnea de posición. Y eso pues se presenta generalmente en la disnea paroxística nocturna. O sea que el paciente con disnea paroxística nocturna es el paciente que está acostado cuando está acostado boca arriba, en decúbito supino, tiene que sentarse varias veces porque no puede respirar. Y el hecho de sentarse, eso se llama ortopnea. Y el hecho de sentarse varias veces, entonces establece lo que se llama disnea paroxística nocturna. Cada ratico tiene, hasta que llegue el momento en que el paciente tiene que buscar y poner 2 o 3 almohadas, incluso 4 almohadas y casi que dormir, si se puede llamar dormir sentado, porque lógicamente no puede respirar bien. Entonces no me vayan a colocar que presenta dificultad para respirar o fatiga, porque en nuestro medio a veces la disnea, cuando la persona tiene dificultad para respirar, dice que tiene fatiga. Eso lo dice el paciente, pero el médico no. Otro síntoma, otro motivo de consulta pero muy frecuente es el dolor precordial. Entonces el paciente puede consultar por dolor precordial. Y cuando el paciente llegue por dolor precordial, que nos está indicando algún problema de tipo cardiovascular, inmediatamente tenemos que definir dónde está localizado el dolor. Es en toda la región precordial. ¿En qué parte de la región? Si se irradia,
Generalmente en el paciente con infarto se puede irradiar al cuello o se puede irradiar al brazo izquierdo. ¿Cómo es el dolor? Las características. Fíjense ustedes cómo es que nosotros tenemos que desmenuzar un síntoma. Las características del dolor, si es un dolor tipo quemante, es un dolor punzante, es un dolor opresivo, que generalmente cuando el paciente tiene infarto, dice que es un dolor opresivo, como si le estuviera encima un elefante en el pecho, es un dolor opresivo. También hay que preguntar el dolor cuánto le dura, los episodios de dolor cuánto le duran, ¿sí? Le duran menos de un minuto, minutos o incluso horas. Y otra cosa importante, cuando usted pregunte por un dolor precordial, es los factores que lo alivian o que lo exacerban. ¿Qué lo alivia? ¿Con qué se siente mejor? Y de pronto, ¿qué lo puede aumentar? Si hace actividad física, de pronto se aumenta. O si está estresado, se aumenta. Entonces, todo eso hay que consultarlo en la historia clínica. Los otros son palpitaciones. Entonces, las palpitaciones son características de las palpitaciones. ¿Desde cuándo empezaron esa sensación de palpitación en el pecho? O sea, episodios de taquicardia. Entonces hay que definir esas características, comienzo, duración, episodios previos. O sea, si tuvo episodios previos de taquicardia, eso es importante preguntarlo, y en todas las patologías es importante preguntarlo, lo mismo que en disnea o dolor precordial, si la persona anteriormente haya tenido ese tipo de episodios. Si está tomando algún medicamento, porque podría ser un medicamento, hay algunos medicamentos o drogas que producen palpitaciones, aumento de la frecuencia cardíaca. Y si el paciente cuando tiene palpitaciones tiene algún síntoma asociado, como por ejemplo puede tener en el momento que le dan las palpitaciones, puede ser que el paciente se sienta con mareo o sienta dificultad para respirar o sudoración fría. Pues eso es importante preguntarle. También otro motivo de consulta o internación es pérdida de la conciencia. O sea, el paciente puede ir a la consulta porque hace 2 días perdió el conocimiento y lógicamente luego lo recobró. Entonces ahí también la pérdida de conciencia puede ser un problema de tipo cardiológico o puede ser de tipo neurológico. Entonces habría que preguntarle al paciente qué estaba haciendo el paciente en el momento que presentó la pérdida de la conciencia, qué actividad estaba realizando. Si el paciente presenta pródromos, ¿qué son los pródromos? Son esos síntomas iniciales antes de que se presente la pérdida de conciencia. El paciente puede referir que antes de perder el conocimiento sintió dolor en el pecho o sintió mareo. Tiempo de recuperación, o sea, cuánto demoró para recuperarse después de haber perdido el conocimiento. Algunos pacientes con infarto agudo de miocardio y que tienen pérdida de la conciencia pueden tener relajación de esfínter. Entonces el paciente puede manifestar que cuando perdió el conocimiento se orinó o defecó. Eso son relajación de esfínteres. Y también síntomas posteriores después del desmayo. Generalmente el paciente hay una patología que se llama síncope vasovagal, en el cual se baja la frecuencia cardíaca en forma extrema y se baja la presión arterial y el paciente se desmaya. El paciente después de que recupera la conciencia refiere síntomas posteriores como por ejemplo desorientación o visión borrosa. Entonces todo eso hay que consignarlo en enfermedad actual. También otro signo importante es el edema, y ahora vamos a aclarar ciertas cosas del edema para nosotros poder describir mejor el edema. Entonces, si el paciente refiere que se le hinchan los pies, entonces, lógicamente hay que aclarar ese edema, desde cuándo empezó el edema, cómo ha evolucionado en el tiempo, características. Ahora vamos a ver todas esas cosas del edema, lo vamos a analizar ahora porque este sí es un tema netamente de origen cardíaco. La localización, también vamos a verlo, si es simétrico o no, otros signos y síntomas asociados al edema. Entonces, todo eso hay que aclararlo. Hay que aclararlo en el paciente antes de que nosotros iniciemos a hacer la indagación. Entonces, esto es importante. Y también, otro motivo de consulta importante es cianosis. O sea, el paciente refiere porque me pongo azuloso. O sea, se pone cianótico. Entonces, la cianosis también, muchas patologías, tanto de origen respiratorio como de origen cardíaco, pueden manifestarse con cianosis.
Entonces hay que diferenciar si es una cianosis central o periférica. Hay que determinar el sitio donde el paciente presenta la cianosis, es en región peribucal o es en miembros, en manos y pies, en la región distal, por ejemplo en las uñas. Entonces hay que mirar dónde el paciente se pone de esa coloración. Otro motivo de consulta de tipo respiratorio, del tipo cardíaco, es la tos. Y dije respiratorio porque lo comparte con el respiratorio. O sea, el paciente puede presentar tos de origen cardíaco o puede presentar tos de origen respiratorio. En el caso de origen cardíaco, generalmente cuando el paciente presenta sobrecarga de volumen, hay mucho líquido y entonces el paciente comienza a hacer edema pulmonar y puede manifestar tos. Entonces, cuando ustedes van a aclarar la tos, hay que determinar la evolución de la tos, cómo ha evolucionado la tos en el tiempo, ha aumentado, ha disminuido, se mantiene estable, desde cuándo comenzó la tos, características, o sea, si la tos es seca, es húmeda, si hay expectoración con la tos, todo eso hay que aclararlo. ¿Y qué síntomas asociados se presentan cuando el paciente tiene la tos? ¿Qué síntomas se presentan? Además, de pronto el paciente ya puede manifestar que además de la tos, cuando él tose ya hay dolor en el pecho, ¿sí? O hay dificultad para respirar. Y otros que también es dolor en uno de los miembros, el paciente también puede referir palidez, o otro es dolor en hipocondrio derecho. Todos estos son síntomas que nosotros tenemos que ir aclarando con el paciente. Entonces, bueno, un momentico aquí. ¿Me escuchan ahora sí, jóvenes? Sí, señor. Sí, bro. señor. Sí, es que tuve un problemita y ya lo solucioné. Entonces, en esta enfermedad actual nosotros vamos, acuérdense, lo repito y lo sigo repitiendo, en enfermedad actual nosotros vamos a interrogar sobre signos y síntomas que motivaron la consulta. Siempre todos los signos y síntomas que motivaron la consulta del paciente, en orden cronológico, desde el síntoma principal, la más importante, en orden de importancia van bajando y hasta los síntomas asociados. Otra cosa importante y que deben hacer ustedes es caracterizar los síntomas. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes caractericen. Si el paciente refiere vómito, el vómito hay que caracterizarlo. ¿Desde qué momento inició en la enfermedad actual? Y además de eso decir cuántos son los episodios de vómito, las características del vómito, es abundante, es escaso, tiene alguna coloración específica, es alimentario, es con sangre. Entonces, todo eso hay que irlo definiendo y lo vamos a definir en la enfermedad actual. Es importante, o sea, miren, un gran porcentaje, yo no sabría decirles ahora qué porcentaje, pero un gran porcentaje del diagnóstico de la historia clínica está en la enfermedad actual. Porque todas las enfermedades tienen su historia natural. Ahora que ustedes vean patología, que ya comiencen a hablar de enfermedades, van a encontrar que todas las enfermedades tienen una historia natural, unos síntomas que se presentan y cómo evolucionan los síntomas en el tiempo. Entonces, si usted pregunta bien al paciente, usted elabora y escribe una enfermedad actual bien, ya usted tiene las herramientas necesarias para usted ir pensando en un diagnóstico de acuerdo a cómo ha evolucionado la enfermedad. Entonces, fíjense lo importante que ustedes se organicen desde el punto de vista cronológico, desde cuándo empezaron los síntomas, organizar los síntomas en orden cronológico, organizar los síntomas en orden de importancia, y cada uno de los síntomas hay que irlos aclarando. No quedarse con, como algunos que me escribieron, y refiere síndrome febril, pero ¿desde cuándo ha tenido la fiebre? Si el paciente no se ha tomado la temperatura, hay que decir fiebre no cuantificada, ¿sí? ¿Cómo es el curso de la fiebre durante el día? Si se presenta más en la mañana o se presenta en la noche,
O incluso el paciente puede durar 2 días sin fiebre y luego nuevamente 2 días con fiebre. Entonces fíjense que esto es como una actividad de detective. Tenemos que ir desglosando todo para que la enfermedad actual quede en forma adecuada y entonces le sirva a lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, y otra cosa que también es con respecto a los antecedentes de enfermedad actual es interrogar, y ya se lo había dicho yo hace rato, interrogar sobre si los signos y síntomas que motivaron la consulta ocurrieron anteriormente. Entonces, si el paciente refiere que viene con dolor precordial, pues hay que preguntarle, refiere que esta situación la había presentado anteriormente. Ahora, si ya el paciente, de pronto lo podemos aclarar más cuando el paciente hable en antecedentes. ¿Aló? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Alguien va a preguntar algo? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, lo que pasa Sí, fue que alguien doctor. habló. Sí, Que tiene alguien el habló. micrófono encendido. Sí, doctor, se la escucha. Listo. Entonces, miren que ahí me truncó la idea. Es que si el paciente había presentado, por ejemplo, un infarto y los síntomas ahora son también nuevamente infarto, usted puede colocar en la enfermedad actual o también puede empezar la historia del paciente que refiere a haber presentado, aunque en el caso del infarto es mejor que ustedes, si el paciente presenta sintomatología de dolor precordial o todo esto, ustedes aclaran esto y en antecedentes personales, si coloca en antecedentes patológicos, refiere infarto agudo de miocardio hace 2 o 3 años y listo, quedó en antecedentes personales. Entonces, pero siempre nosotros debemos interrogar sobre los signos y síntomas que si ellos son una repetición o si ya tiene antecedentes el paciente a veces presentado. Preguntas hasta aquí. No. Preguntas, jóvenes. No, doctor. O sea, está todo claro. Bueno, ahí ya es lo que vamos a empezar ahora a las 7. Vamos a empezar entonces a las 7 con el grupo que corresponde, que es el 16-39. Esperen un momentico y me paso para acá. O sea, qué raro que no tengan preguntas, porque el grupo ayer preguntó muchas cosas de la historia y ustedes no tienen ninguna pregunta. Bueno, siempre hay un grupo más inteligente que el otro. Nada de preguntas. Vamos a descargar la lista de asistencia.